Juárez, bienvenidos los expositores, ponentes que hoy en día están trabajando temas relacionados al debate sobre el uso de la marihuana, algún tema sobre ética, democracia, derechos humanos, que es el título de este foro nacional, cuya sede es Ciudad Juárez. Sean todos bienvenidos, expositores, ponentes, muy bienvenidos, gracias. Mi nombre es Rafael Valenzuela Mendoza y soy profesor investigador de tiempo completo en esta universidad y actualmente estoy trabajando algunas líneas de investigación vinculadas a la seguridad pública, el gobierno abierto, transparencia, derechos humanos. Agradezco la presencia de los ponentes esta mañana en el evento de inauguración, y en esta mesa nos acompañan Juan Vega Gómez del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Adriana Cepeda Hoyos de Cinema Park, Adicto a la Vida, María de Jesús Medina Arellano del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Alejandro Jiménez Padilla del Instituto de Derechos Humanos y Democracia, Jorge Enrique Linares Salgado. Jorge Enrique, ¿dónde está? Perdón, Jorge Enrique, sí. ¿De dónde nos acompañas? Programa Universitario de Bioética de la UNAM. Eduardo Hernández. Acá. Eduardo. Gracias. ¿De dónde nos acompañas? Vengo de la Clínica del Tabaco Sociedad Civil, que es una organización no gubernamental adscrita a la iniciativa ciudadana Sin Mota Somos Más. Sergio Rueda Delgado, ¿está con nosotros? Sin Mota Somos Más. Soy el Comité de Ética del Consorcio Internacional de Adicciones en Estados Unidos, que agrupa cerca de 75 países. Rodolfo Fierro, ¿está con nosotros? Rodolfo. Yo soy neuropediatra aquí en El Paso, graduado de la UACJ hace 27 años. Bienvenido. Hugo Camarillo Hinojosa. Buenas tardes, soy profesor investigador de aquí de la Universidad Autónoma de Juárez, del Departamento de Ciencias Jurídicas. Buenas tardes a todos. Bien, muchísimas gracias por su presencia. La dinámica es la siguiente: cada uno de los ponentes presentará su tema por un tiempo máximo de 15 minutos. En este tiempo, en tiempo máximo, quiero reiterarlo, habremos de escuchar cada una de las posturas, propuestas y algunos puntos de vista de los expertos que forman esta mesa. Acto seguido, habremos de abrir una ronda de preguntas y respuestas. Para ello, el staff que nos acompaña en esta mesa habrá de poner a su disposición algunas tarjetas para que ustedes elaboren su pregunta y la podamos responder, debatir y reflexionar desde los puntos de vista de nuestros expertos panelistas. Estaremos tratando de abrir por cada pregunta no solamente una respuesta, sino un debate, una reflexión y, por qué no decirlo, una confrontación de ideas, como bien se dijo en el acto inaugural. Sin más preámbulo, me gustaría dar inicio en el orden en el cual se me entregó por parte de la Secretaría de Gobernación. Iniciamos con el doctor Juan Vega Gómez. El doctor Juan Vega Gómez es doctor en Derecho por la UNAM, con estancia postdoctoral en la Universidad de Oxford. Es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y bueno, es especialista en filosofía del derecho desde una perspectiva analítica que atiende los problemas tradicionales de la disciplina, como la permanente tensión entre el derecho y moral, entre otras líneas de investigación. Sin más preámbulo, doctor, te cedo el uso de la voz por un espacio de 15 minutos. Están justos los tiempos y los espacios aquí en la mesa. Muchísimas gracias a Rafael, la verdad es un gusto que modere la mesa. Es un profesor aquí de la universidad que conozco de hace algo de tiempo y la verdad es un gusto estar aquí con él, con ustedes y con todos los panelistas, que seguramente pues aquí mi objetivo más que nada es aprender de todos ellos, precisamente para encaminar el debate en relación al uso de la marihuana. Bueno, ¿en qué consiste? Y voy rápido precisamente porque los 15 minutos me van a traicionar seguramente. ¿En qué consiste mi participación? Mi participación es algo muy puntual que tiene que ver precisamente con la forma que toma el argumento de la Suprema Corte de Justicia
para esclarecer la autonomía personal como principio básico, ¿no? en esta cuestión de la sentencia que se dio y que generó precisamente este debate tan importante. Entonces, me voy a concentrar nada más en la resolución de la Corte y algunas observaciones que tengo en relación a la argumentación de la Corte. Voy a ir poco a poco desarrollando la forma en que toma el argumento y la forma en que establecen este principio importante de libertad, y ahí tendré algunas observaciones que hacer. Entonces, para la Suprema Corte de Justicia, en la resolución que todos, yo creo que ya a estas alturas todos conocemos, la Constitución otorga una amplia protección a la autonomía de las personas para el goce de ciertos bienes que son indispensables para la elección y materialización de los planes de vida que los individuos se proponen. Es muy interesante en relación al argumento de la Corte, que sostiene que se pueden materializar cualquier plan de vida según este principio de autonomía de las personas de la Corte, ¿no? Para la Corte tenemos, estoy desarrollando su argumentación, su punto de vista, para la Corte tenemos libertad para elegir y materializar, les digo, cualquier plan de vida. Esta libertad, según el argumento, se traduce en el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el cual se entiende desde el punto de vista de la argumentación solo desde el derecho a la dignidad y respeto a las personas. ¿Sí? Continúa desarrollándose el argumento. Este derecho al libre desarrollo de la personalidad, en su núcleo, ¿no? La Corte utiliza la denominación en su dimensión interna, el proyecto, bueno, y ahora ya resolución, protege una esfera de privacidad en contra de incursiones que limitan la capacidad para tomar ciertas decisiones a través de las cuales se ejerce la autonomía personal. Es decir, en algún momento dado en esta argumentación regresamos al principio básico, según la Corte, de la autonomía personal. El argumento descarta, ¿sí?, una intervención en estos planes de vida basada, ¿sí?, en que el Estado pueda determinar y elegir cualquier o un determinados planes de vida, ¿no? Y pasa el proyecto, ¿no?, en la sentencia, al análisis de determinadas limitaciones o límites a este derecho que giran en torno a dos elementos importantes, ¿no? O sea, no podemos intervenir en ese elemento de la autonomía personal, en el libre desarrollo de la personalidad, en la dignidad humana, salvo en dos casos, según la Corte. En el caso de la salud, ¿no?, que seguramente en torno a esto va a girar mucho la discusión, salud ya sea individual y social, y por otra parte, la cuestión del orden público, ¿no?, el bienestar de la sociedad en general. Si ustedes ven la resolución de la Corte, el resto del proyecto, después de desarrollar este principio de libertad, autonomía personal, dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad, después la Corte lo que hace es aplica 3 pruebas importantes para saber en qué medida se están afectando estos elementos de salud, orden pública, y en qué medida, ¿no?, la salud u orden público tienen un peso tan importante como para limitar ese elemento de la libertad y el libre desarrollo de la personalidad de las personas. Las 3 pruebas no son propias de este análisis de la Corte, ¿no?, en este caso de la marihuana. Son pruebas que ha desarrollado el Tribunal Constitucional para muchos de los casos de límites a los derechos fundamentales, ¿no? La prueba de la idoneidad, la prueba de la necesidad de las medidas que se están tomando y la prueba de proporcionalidad, en qué medida podemos en algún momento dado afectar algún derecho humano, ¿no? ¿En qué medida entonces, la pregunta después de la Corte es, estos elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, ¿no?, pueden afectar la autonomía personal o libre desarrollo de la autonomía personal o libre desarrollo de la personalidad? Para determinar eso, dice la Corte, la constitucionalidad, ¿no? Bueno, en un punto de vista estrictamente desde el jurídico de los abogados, muchos pensarán que en este momento, ¿no?, yo lo que voy a realizar es analizar esos 3 principios con base en los cuales la Corte
gira su determinación de si se está afectando el derecho fundamental o no, ¿no? En el análisis de la prueba de proporcionalidad y las posibles críticas. Pero debo decirles que este no es el objetivo que quiero discutir en este momento, ¿no? No es el objetivo que quiero discutir con estos estudios que estoy llevando a cabo en torno al uso recreativo de la marihuana. Me gustaría concentrarme, y este es el objetivo principal de mi participación, concentrarme en uno de los pasos del argumento de la Corte, ¿no? Uno de los pasos del argumento de la Corte que desde mi punto de vista dio con mucha rapidez, demasiada rapidez, y que creo que nos debemos detener ahí precisamente para generar una de las discusiones importantes en torno a el consumo de la marihuana, ¿no? Y creo que es una de las discusiones que ameritan precisamente detenernos en ella, y es lo que he estado insistiendo, de concentrar el debate hacia acá, hacia donde lo quiero girar. Recordemos, al principio de mi plática, ¿no? El razonamiento de la Corte descarta una intervención en estos planes de vida basada en determinar o trazar ciertos planes de vida, ¿no? Veamos más a fondo entonces esta partecita de la argumentación de la Corte. El argumento reiteradamente dice: se defiende un derecho al libre desarrollo de la personalidad que rechaza el paternalismo del Estado para decidir lo valioso de esos planes de vida. Eso es bien importante en la resolución de la Corte, rechazar tajantemente ese elemento paternalista por parte del Estado. Además, la Corte argumenta: la Constitución, y esta es una de las conclusiones que más me llamaron la atención, la Constitución, dice la Corte, no impone un ideal de excelencia humana, permite que cada individuo elija su propio plan de vida y adopte el modelo de virtud personal que considere válido, en tanto no afecte a los demás, ¿sí? Es muy interesante. La parte que aún más me llamó la atención de esta parte del argumento de la Corte es una cita que hace muchos filósofos y filósofos del derecho se van a identificar con este autor, un autor argentino, Carlos Santiago Nino, ¿no? La Corte de manera textual cita a Nino y dice: las intervenciones basadas en fines perfeccionistas no encuentran protección constitucional, pues el Estado no puede exigir a las personas que se conduzcan de acuerdo a un determinado modelo de virtud. Y cita, les digo, este libro de Nino en las páginas 425 a 426. Bueno, Nino es muy bueno, ¿no? O sea, seguramente los que están adentrados en estas discusiones, ¿no? Y sobre todo derechos humanos incluso, Nino es muy, muy bueno, pero, ¿no? Tanto como para aceptar esta cita de Nino sin mayor discusión, creo que es demasiado, ¿no? En algún momento dado presenté esto en la Corte y un argentino inmediatamente me brincó por la cuestión esta de Nino y quería defenderlo. Bueno, entiendo esa parte, pero y ni siquiera quiero llegar a la conclusión de que está equivocado esto que dice. Lo que quiero es discutirlo más, ese es el objetivo, ¿no? Entonces, Nino es muy bueno, pero tanto como aceptar esta cita, ¿no? La repito, perdón que la repite, pero creo que es muy importante. Las intervenciones basadas en fines perfeccionistas no encuentran protección constitucional, pues el Estado no puede exigir a las personas que se conduzcan de acuerdo a un determinado modelo de virtud. Yo creo que hay mucho en esta idea, muchísimo en esta idea, que tenemos que discutir, muchísimo. Y es en donde creo que puedo en algún momento dado, junto con algunos colegas y otras personas, girar el debate hacia allá. Entonces, me gustaría precisamente en estos momentos, con el poco tiempo que tengo, pero sembrar por lo menos la semilla de la duda de este argumento que la Corte piensa que no se debe defender, y quiero avanzar una lectura perfeccionista, ¿no? La postura de Nino es antiperfeccionista, ¿no? Quiero avanzar precisamente una lectura perfeccionista, precisamente el tema de la autonomía personal, donde tenemos que considerar lo siguiente. Uno, es cierto, los estados tienen un deber de respeto hacia los ciudadanos y deber de promover la persecución autónoma de su bienestar individual. Eso hay que reconocerlo. Dos, el bienestar implica proyectos de vida, pero aquí está el punto, no cualquier proyecto de vida, no cualquier plan de vida.
proyectos de vida valiosos, ¿sí? Valiosos en un sentido importante, ¿no? Creo que es, les digo, no es que quiera en algún momento dado cuestionar esta parte refutarlo, sino más bien cuestionarlo. Hay otra postura dentro de la filosofía política, moral y jurídica que precisamente nos va a decir lo siguiente, y hay que discutirlo si este uso recreativo de la marihuana entra o no entra dentro de ello, ¿no? Entonces el bienestar, ese bienestar que tanto quiere proteger la Corte interpretando nuestra Constitución, por cierto, yo nunca encontré en la Constitución algo tan literal como lo dice Nino. El bienestar para mí implica proyectos de vida valiosos, no cualquier proyecto de vida que se considere válido, ¿no? La autonomía personal, ¿no? Desde esta perspectiva perfeccionista, la autonomía personal por sí sola es vacía. Se valora la autonomía porque persigue precisamente el bien, ¿no? El ideal de autonomía, en esta visión que quiero presentar, el ideal de autonomía exige, ¿no? Solamente la disponibilidad de opciones moralmente aceptadas, ¿sí? No es, esta postura contraria, no es un punto de vista, uno solo, sobre el bien el que se defiende con esta noción perfeccionista. Es una pluralidad y diferentes concepciones del bien que se pueden elegir libremente. Son proyectos de vida aceptables, eso es lo que quiero agregarle a lo de los proyectos de vida, aceptables, valiosos, diversos y plurales, ¿sí? Es decir, incluso con una idea perfeccionista desde el punto de vista se puede aceptar un pluralismo de valores y se acepta que hay bienes iguales o incomparables con otros y se respeta dicha diversidad, ¿no? El núcleo de la tesis es que la autonomía personal es valiosa porque las opciones son moralmente buenas, valiosas y válidas. Y esto se puede llevar a cabo por parte del Estado, es decir, una promoción de estos planes de vida racionales, buenos, moralmente valiosos, se puede llevar a cabo por parte del Estado sin coerción o manipulación. Ese es el importante punto donde ahí sí la autonomía es celosa, siempre y cuando el Estado no lleve a cabo actos de coerción o manipulación y que nos presente precisamente estos elementos de planes de vida moralmente valiosos y que promocione la posibilidad de que yo me dedique a alguno de ellos, ¿no? Entonces, lo que quiero llegar y permítanme concluir con un punto en relación al uso recreativo de la marihuana. Entonces, desde mi punto de vista, en relación a la argumentación de la Corte, no es tan convincente el descartar la opción de una intervención en los planes de vida, ¿no?, sin argumentar en contra de toda una tradición que ve de manera distinta la autonomía personal. Es decir, Nino no es suficiente y no argumentarlo en el proyecto y en la decisión no es suficiente. Para mí ahí está el debate o uno de los debates importantes aunado al de salud, médico y demás que tenemos que tomar en consideración. Mi punto, ¿sí?, es que tratar de guiar el debate hacia este punto de la posibilidad del Estado de promocionar diversos planes de vida valiosos moralmente, ¿no?, es algo que se debe discutir y que va a ayudar mucho precisamente para en algún momento dado ver si podemos justificar o no estas limitaciones a la libertad, ¿sí? ¿Qué pasa con el punto tan interesante inicial de la dignidad y el respeto a las personas? Que es lo que defienden los antiperfeccionistas, Nino y la cuestión de la no intervención del Estado. Yo lo único que les digo son dos cosas, ¿no? La idea es bastante intuitiva. Debemos un respeto a las personas, a su dignidad, eso sin duda alguna, en tanto son capaces de ser agentes racionales, capacidad de pensar y actuar con base en razones, ¿no? El Estado debe respetar esa capacidad racional de la gente en la elección de sus planes de vida, pero una cuestión es respetar a las personas y otra cosa muy distinta y un espacio importante aquí que es respetar la opinión que tienen las personas en relación a determinados temas y determinados planes de vida, ¿no? Yo creo que no hay necesariamente una falta de respeto o a la dignidad de la persona si se cuestionan sus puntos de vista del bien. Quizás están equivocados, ¿no?, pero no significa que estoy en algún momento dado yo afectando la dignidad. La dignidad se respeta aunque pueda criticar yo este elemento
de su decisión del plan de vida. Bueno, todos van a decir, y hasta ahorita tengo muy claro que algunos van a decir, bueno, ok, ya tiene una postura perfeccionista, ya voy a cerrar con esto, tiene una postura perfeccionista donde el Estado sí puede tener una injerencia importante, y entonces la conclusión automática para Juan Vega es que hay que prohibir el uso recreativo de la marihuana. Y yo creo que no necesariamente, ¿no? ¿Qué significa entonces este debate perfeccionista, antiperfeccionista en relación a la autonomía y al consumo de la marihuana de manera recreativa, ¿no? Yo creo que de todas formas hay un espacio en esta postura perfeccionista para argumentar un uso recreativo de la marihuana, ¿no? Mientras no exista un daño para ejercer esas capacidades que tiene la persona, ¿no? Para elegir los diferentes planes de vida. Mientras no existe un daño importante, yo creo que en algún momento dado podemos considerar el uso recreativo de drogas como la marihuana como una opción. ¿Por qué? Porque yo entiendo que algunas personas van a decir, bueno, esta idea perfeccionista tiene un fuerte énfasis deontológico en los deberes, ¿no? Deber de no dañar o destruir la capacidad que uno tiene para llevar a cabo una vida valiosa, por ejemplo, no suicidarte o no mutilarte, y deberes de ejercer la capacidad de cada uno para desarrollar y realizar estos bienes. Pero reitero, mientras no se lleve a cabo una cuestión de afectación de estos bienes, estos deberes, yo creo que aún así podemos llegar a la conclusión, por lo menos, de que no necesariamente es inmoral el uso recreativo de la marihuana, incluso desde una perspectiva perfeccionista. ¿Qué quería? Ya con esto cierro, y discúlpenme a los otros ponentes, ¿no? Y al público, pero ya con esto cierro. Yo creo que la argumentación de la Corte está muy interesante, falla en ese punto, después se va a las cuestiones médicas, empíricas, de ciencias duras y demás. Está muy bien, yo no niego que tenemos que auxiliarnos de estas otras disciplinas para implementar políticas públicas importantes, y el especialista no soy yo, seguramente son los médicos, psicólogos y demás que están en este foro. Pero lo que sí le exijo a la Corte es que le entre en la discusión ética, ¿no? Moral, en relación a estos puntos, porque creo que es lo que está detrás de muchas de las inquietudes que tiene la sociedad. Muchísimas gracias. ¿Me tardé mucho? No. Bien, muchísimas gracias al doctor Juan Vega Gómez. Les recuerdo a los ponentes que vamos a tener un espacio para profundizar en sus puntos de vista y en sus planteamientos. Agradezco mucho la intervención del doctor Juan Vega Gómez de la UNAM. A continuación escucharemos la participación de la ingeniero maestra Adriana Cepeda de Hoyos. Ella es directora general de Cinema Park, Adicto a la Vida, ingeniera industrial en sistemas por el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, posgrado en control de calidad en Japón, maestría en administración con especialización en negocios internacionales en la Universidad de Loyola en Chicago. Trabajó en Cemex, en donde logró cargos directivos importantes con responsabilidades no solo en México, sino en varios países como España, Estados Unidos, entre otros. Actualmente es investigadora de la Clínica del Tabaco y pertenece al movimiento Sin Mota Somos Más. Adelante, ingeniera. Muchísimas gracias. ¿Sí me oyen bien? ¿Sí? Bueno, creo que por ahí está mi ponencia. Gracias. Bueno, pues primero, ¿qué es Sin Mota Somos Más? Es una organización que aglutina a más de 200 instituciones, muchas de ellas con muchos jóvenes, en donde nuestro objetivo es informar con evidencia científica sobre los probables daños que puede ocasionar el uso de la marihuana, y en base a eso, pues que las personas tomen las decisiones correctas. Pero para hacer esto un poco más ameno, hace unos días uno de mis parientes me pregunta: oye, Adriana, ¿qué es eso de...? Ok, ahí está. Oye, Adriana, pues ¿qué es eso de Sin Mota Somos Más? Y pues bueno, he aquí, le respondo con esta carta que me voy a permitir leerles, ¿no? Hace unos días un miembro de mi familia me preguntó sobre nuestra postura en Sin Mota Somos Más.
pues se sentía confundido, ya que hay estudios que se contradicen sobre el uso de la marihuana. Le respondí que los resultados dependen, o sea, que sí son muy variados los resultados y que dependen un poco de quién los patrocine. Pero la realidad, para quienes trabajamos con adicciones, es que atestiguamos un incremento en los casos de psicosis y esquizofrenia en menores de edad relacionados con su consumo. Nada más el año pasado fueron 2.735 casos de psicosis relacionado con el uso de marihuana, nada más en el Hospital San Bernardino de la Ciudad de México. Los expertos dicen que esto nada más sucede en individuos propensos a enfermedades mentales y que esto se agrava por la combinación de la marihuana con el alcohol. Pero todos los expertos coinciden en que los riesgos aumentan en menores de edad. Pero la realidad es que no saben que estos riesgos se potencializan aún en menores de 25 años, siendo en México la mayoría de edad 18 años. La edad de inicio del uso de muchas drogas, incluyendo el alcohol, tabaco y marihuana, es de los 10 a los 13 años. La realidad es que el uso de la marihuana es dañino en menor o mayor medida y que todos, inclusive los adultos, como lo cita el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para ejercer su derecho al libre desarrollo de la personalidad, tienen también el derecho a estar informados adecuadamente. Los que nos dedicamos a la prevención y el tratamiento podemos atestiguar de primera mano el dolor, la desesperación y las grandes pérdidas que sufre una persona con adicciones. Y este dolor se extiende a sus familias y a la sociedad. Las drogas no son un juego, por eso lo erróneo del término uso lúdico y recreativo. Me dedico al cine. Ir al cine sí es lúdico y recreativo. Toda adicción empieza con esa primera probadita. Se habla de su uso medicinal, aunque nuevamente el término correcto es terapéutico, pues sus usos han sido para tratamiento del dolor y disminución de síntomas, no para curar. Lo cierto es que en México hay que invertir en investigación y demostrar o no sus beneficios con evidencia científica. Para esto no necesitamos modificar la Ley General de Salud, la cual permite el uso de otros psicotrópicos como la morfina. En todos los debates sobre el uso de la marihuana ha habido un consenso generalizado sobre la necesidad de la prevención y tratamiento de adicciones. Sin embargo, la realidad nos demuestra la enorme dificultad y muchas veces la imposibilidad de destinar impuestos recabados por alcohol y tabaco al rubro de la prevención o el tratamiento. La realidad es que hay una disminución consistente en el presupuesto para estos rubros. Por otro lado, una vez normalizado el consumo, es decir, cuando la tolerancia y la promoción social se incrementa, en cuanto al uso de una droga, las acciones de prevención se dificultan y en muchas ocasiones se imposibilitan. Y para esto veamos el ejemplo del alcohol, cuyo uso y abuso, no solo en adultos, sino sobre todo en niños y jóvenes, no es solamente tolerado, sino muchas veces promovido en diversos ámbitos sociales. Cada vez son más niños y jóvenes que se inician en el consumo de la marihuana, argumentando que no hace daño y hasta es benéfica, ya hasta la van a legalizar. Lo cierto es que las acciones de prevención, por más innovadoras que sean, son como una voz en el desierto. Pretender detener el uso, abuso y dependencia a la marihuana con programas de prevención en un ámbito social que tolera y promueve su uso es como sembrar en el desierto. ¿Posible? Evidentemente, a eso me dedico y creo en la prevención, pero muy complicado y difícil. Se dice con mucha ligereza, hay que invertir en prevención, cuando hemos demostrado que es difícil que se invierta realmente en prevención, y por otro lado, ante una normalización social en su consumo, estos esfuerzos se ven se hacen muy difíciles.
Legalizar la marihuana no resolverá la violencia y la delincuencia, pues estos son problemas que son complejos y multifactoriales, que tienen más que ver con la impunidad, la corrupción, la falta de Estado de Derecho, la desigualdad, la falta de oportunidades, la pérdida de valores, etcétera, etcétera, etcétera. El creer que legalizar una droga es la solución a estos problemas es, por decirlo menos, ingenuo. Sobre todo porque el narcotráfico puro ya no existe, se ha convertido en delincuencia organizada, que tiene muchas otras actividades delictivas como el secuestro, la extorsión, la trata de personas, el robo de combustibles, etcétera, etcétera, etcétera. El mismo delincuente recién aprendido confesó que había dejado el negocio de la marihuana por la cocaína y metanfetaminas, al resultarle mucho más redituable. Si queremos de verdad resolver las problemáticas del país, deberíamos entrarle de lleno a resolver la corrupción, la impunidad en todos los ámbitos de la sociedad, empezando por la familia. La sola acción de la legalización de la marihuana no resolverá en nada estas problemáticas y nos traerá, en cambio, un serio problema de salud pública. Mencioné solo algunos de los riesgos en salud, pero son muchos para este inminente problema de salud pública. Obviamente, no estamos preparados en un sistema de salud de por sí ya en muchos casos rebasado. Nuevamente, los que nos dedicamos a la prevención y tratamiento entendemos de primera mano que las adicciones son una enfermedad y que los usuarios no deberían estar en la cárcel. Pero para resolver esto se tiene que ir al fondo y a mejorar el sistema de procuración de justicia y penitenciario del país. Hemos visto casos como el de Topo Chico, en donde se pone muy evidente la necesidad de reformar el sistema penitenciario del país. El problema no es nada más que los usuarios de marihuana estén en la cárcel, cosa que está verdaderamente mal, pero es resolverlo de fondo y ver que pues a la gente se le dé un debido proceso y que en las cárceles realmente ya estemos. En Sin Mota Somos Más estamos de acuerdo en que es momento de buscar la solución de nuestros principales problemas, que son un flagelo para todos, que causan dolor, muerte a muchos. Pero hagámoslo de una manera inteligente e integral, yéndonos a las causas como la impunidad, la corrupción, los valores, la familia. Construyamos una sociedad basada en el respeto, la legalidad, la cultura del esfuerzo, la solidaridad y, por qué no decirlo, el amor. Al fin de cuentas, somos más los que trabajamos arduamente el cambio que queremos en nuestro querido y dolido México. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu intervención. Les recuerdo al público que al final vamos a abrir una ronda de debate con sus preguntas para tratar de ser reflexionadas por parte de los expertos panelistas. Bueno, a continuación quiero introducir a esta mesa a la doctora María de Jesús Medina Arellano. Ella es doctora en bioética y jurisprudencia médica por el Instituto de Ciencias, Ética e Innovación y el Centro de Ética Social y Políticas Públicas de la Escuela de Derecho de la Universidad de Manchester en el Reino Unido. Actualmente es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es maestra en Derecho por la UNAM y cuenta con múltiples publicaciones